Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Qué bendición volvernos a reencontrar una vez más en su programa El Faro de Alejandría. Muchas veces nos hemos preguntado cómo nació este precioso libro, cómo llegó a nuestras manos. Este es un Nuevo Testamento de los que entrega el Ministerio Gedeones Internacionales. Pero no quiero hablar del Ministerio Gedeones Internacionales, sino que quiero hablar del Nuevo Testamento. Así que el milagro que casi nadie ha notado. Ese es un milagro. Así que bienvenidos una vez más a su programa El Faro de Alejandría, un espacio donde la historia, la Biblia, la razón se encuentran para descubrir que la fe cristiana no nació de una leyenda, sino de acontecimientos que transformaron la historia de la sociedad. Así que en esta oportunidad, mis estimados, quiero invitarles a que hagamos algo diferente. No le voy a pedir que juntos estudiemos la Biblia, sino que juntos investiguemos cómo este Nuevo Testamento llegó a nuestras manos, cómo se lograron unificar estos 27 libros que tenemos en este precioso librito tan pequeño. Así que quédese con nosotros y juntos aprendamos más, pero más de la palabra del Señor. Es importante que nosotros como cristianos, cuando nosotros mencionamos el término cristiano, son personas que nos parecemos a Cristo. Sí. Así que nosotros muchas veces pensamos que cuando Jesús empezó a predicar, ya existía el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. No existían todavía. Los primeros cristianos iniciaron predicando la palabra sin saber que iba a existir un evangelio, sin saber que iban a existir epístolas, cartas, libros. No sabían eso. ¿No le parece a usted asombroso este dato? Durante años hemos tenido la Biblia sobre nuestras mesas, la Biblia en un teléfono, la Biblia en una computadora, en un reloj inteligente. Entonces, ahí ha estado la Biblia siempre. Podemos leerla y tenerla en el segundo que nosotros la queremos, en audio, en cómo nosotros la querramos. Existen decenas de versiones, traducciones, versículos escritos en diferentes idiomas. Y tenemos todo eso, pero muy poco nos detenemos muchas veces a preguntarnos de qué manera llegó a conformarse este precioso libro del Nuevo Testamento. ¿Cómo nació este libro? ¿Por qué la Biblia no apareció completa de un día para otro? No cayó del cielo. No cayó encuadernada de un solo, no. No llegó en cuero, en diferentes tipos de papel. No es así. No llegó con índice
con versículos, con capítulos, con números de páginas. No, no llegó así. Entonces, es impresionante cuando nosotros nos detenemos a ver el Nuevo Testamento y empezamos a hablar de Jesús. Pero cuando abrimos este precioso libro que contiene una biblioteca de 27 libros, encontramos que ninguno de estos libros fue escrito por Jesús, pero sí contiene la historia del ministerio, de los milagros de Jesús. Es importantísimos estos datos. Es aquí donde nosotros encontramos datos sorprendentes que cualquiera que lo escuche se va a quedar pensando. Oiga bien, Jesucristo murió aproximadamente entre el año 30 y el año 33 después de Cristo. Sin embargo, las primeras cartas del Nuevo Testamento comenzaron a escribirse alrededor del 50 y el 51 después de Cristo. Cristo, vuelvo y repito, Cristo murió entre el 30 y el 33 después de Cristo. Pero el primer libro o la primera carta escrita apareció allá por el año 51, 50 después de Cristo. Oiga bien, la primera carta en haber sido escrita según las ciencias bíblicas, la escuela crítica, nos dice que fue la primera epístola a los tesalonicenses. Al principio no existía el Evangelio de Mateo. No existía el Evangelio de Marcos. No existía la epístola a los romanos, la epístola a los efesios, a los filipenses, el libro de Apocalipsis. Ningún creyente podía decir, busquemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, porque Pablo todavía no había escrito Romanos. Nadie podía decir, abramos el Evangelio según Juan para leer el discurso del buen pastor, porque ese Evangelio aún no había sido redactado. Oiga bien, pero más sin embargo, la iglesia seguía creciendo. No habían escritos, pero la iglesia seguía creciendo. Miles, pero miles de personas entregaban su vida a Jesucristo. Las iglesias nacían por todas partes. Los enfermos eran sanados. Los apóstoles predicaban con mucha autoridad. Los creyentes soportaban persecuciones. Pero no había un libro, no había una Biblia. Los mártires morían proclamando a Jesús. Qué importantes datos. Pero no había un Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento vino a cerrarse el canon cristiano allá por el año 367 después de Cristo. Cuando decimos cerrarse el canon es que no se le pudo agregar otro libro más. Y ya vamos a hablar cómo se fueron aceptando cada uno de estos libros. La pregunta es, ¿cómo pudo sobrevivir el cristianismo sin tener un Nuevo Testamento? Esa pregunta por sí sola merece un programa completo. Porque estamos hablando del libro más influyente del mundo. Este libro que comenzó sin ser un libro,
que comenzó así en buen salvadoreño de boca en boca, oralmente. La Biblia es sin discusión el libro más distribuido de toda la historia. La Biblia ha sido traducida a miles de idiomas y dialectos. La Biblia ha cruzado fronteras. La Biblia ha sobrevivido a guerras, persecuciones, incendios, prohibiciones. Ningún otro libro ha sido amado por tantos como lo es este precioso libro. Reyes intentaron destruir la Biblia. Sí. Emperadores ordenaron quemarla. Dictaduras prohibieron leerla. Intelectuales anunciaron su desaparición. Pero más sin embargo, generación tras generación, continuamos leyendo este sagrado libro. Pero aquí viene una de las paradojas más grandes de todas. El libro más influyente del mundo comenzó sin ser un libro. Oiga bien, comenzó siendo un mensaje. Este precioso libro comenzó siendo una conversación junto al mar de Galilea. En el Sermón del Monte, cuando Jesús llamó a uno de sus pescadores, les dijo: síganme. Comenzó en una montaña donde enseñó las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Y del capítulo 5 al capítulo 7 se le llama el Sermón del Monte. Mis amados, esta palabra que comenzó en una mesa donde partió el pan con sus discípulos, comenzó en un camino donde abrió los ojos a un ciego. Comenzó en una cruz donde pronunció: consumado es. Comenzó en un camino a Emaús donde iban dos personas y sentían que el corazón les enardecía. Este precioso mensaje comenzó en una tumba vacía. Antes de la tinta que fuese escrito este sagrado libro, hubieron palabras llenas del Espíritu Santo. Antes de existir pergaminos, existió una voz que decía el gran profeta del Nuevo Testamento, Juan el Bautista: yo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces, antes de existir evangelios, existió Jesucristo. Jesucristo nunca escribió un libro. Y quizás usted me pregunte: ¿y por qué no escribió un libro? El propósito de Jesús no era ser escritor. El propósito de Jesús era predicar la palabra del Señor. Este quizás sea uno de los datos más impresionantes de toda la historia del cristianismo. Moisés, mis amados, escribió. David escribió. Isaías escribió. ¿Quién más? Jeremías escribió. Ezequiel escribió. Daniel escribió. El apóstol Pablo escribió. Pedro escribió. El apóstol Juan escribió. Pero Jesús no escribió ningún libro.
Deténgase un momento a pensar usted en eso. El personaje más importante de toda la historia de la humanidad nunca escribió un libro. La única ocasión en la que los evangelios mencionan a Jesús escribiendo fue cuando se inclinó, oiga bien, se inclinó y escribió con su dedo en la tierra frente a una mujer sorprendida en adulterio. Y ni siquiera sabemos qué escribió. ¿Por qué? Porque el propósito de Cristo nunca fue dejar simplemente un documento. Su propósito era formar discípulos. No era el propósito de ser un escritor, sino formar discípulos. Un libro puede informarnos, pero un discípulo a nosotros y a usted puede transformarlo. Un libro puede permanecer cerrado sobre una mesa, mas un discípulo lleva el mensaje a cada lugar donde él va. Esa es la diferencia. Gloria a Dios para siempre. Jesús pasó aproximadamente 3 años y medio formando hombres. Caminó con ellos, comió con ellos, respondió sus preguntas, corrigió sus errores, les enseñó con parábolas, les envió a predicar, sembró en sus corazones un mensaje que nunca olvidarían. Antes de escribir sobre papiro, Cristo escribió la vida de sus seguidores. Ese fue el primer Nuevo Testamento. Mis amados, no estaba escrito con tinta. No estaba escrito así en papel, no estaba así. Cuando la memoria era más importante que el papel. Hoy quiero llevarlos a una reflexión. Hoy nosotros, usted y yo, los dos, dependemos de la tecnología para recordarlo todo. Guardamos todo en el teléfono, contraseñas, fotografías, documentos, porque sabemos que un dispositivo puede almacenar miles de datos. En el siglo I era completamente diferente. Los rollos eran costosos, los libros eran escasos y muchas personas jamás tendrían uno en sus manos. Por eso la memoria era un verdadero tesoro. Los discípulos aprendían escuchando. Repetían una enseñanza una y otra vez. Las familias transmitían las escrituras de generación en generación. Los rabinos enseñaban a memorizar. La palabra viajaba de boca en boca y de corazón en corazón. Eso explica, oiga bien, que Jesús enseñaba mediante parábolas, frases breves, preguntas memorables y comparaciones sencillas. Él sabía que sus palabras debían de permanecer vivas mucho antes de ser escritas. Oiga bien,
Jesucristo murió allá por el año 30 o el 33. Pero el primer libro o la primera epístola del Nuevo Testamento fue escrita allá por el 51 después de Cristo. Después que Cristo muere, tuvimos sin este Nuevo Testamento más de 20 años. Mis amados, quizás aquí encontremos una de las diferencias más grandes entre la iglesia del primer siglo y la nuestra. Nosotros tenemos acceso inmediato a la Biblia, pero muchas veces dependemos tanto del papel que hemos dejado de guardar la palabra del Señor en nuestros corazones. Ellos no tenían una Biblia completa, solo tenían rollos y algunos tenían acceso, muy pocos. Pero ellos que no tenían una Biblia en sus manos, ellos conocían profundamente el mensaje. Nosotros tenemos miles de Biblias, pero no la conocemos muchas veces. Su servidor tiene aproximadamente 20 Biblias. Oiga bien, pero muchas veces no está en el corazón. El verdadero milagro, oiga bien, cuando pensamos en milagros, nosotros solemos a recordar el mar rojo abierto, el maná descendiendo del cielo, la resurrección de Lázaro. Pero en esta oportunidad quiero dejarle una reflexión diferente. Quizá uno de los milagros más extraordinarios de la historia sea que el mensaje de Jesucristo ha sobrevivido por cientos de años. El mensaje de Jesucristo ha cruzado fronteras y pasó tantos años sin haber sido escrito. Y después que fue cerrado el canon cristiano, allá por el año 367, la Biblia no llegaba a las manos. En programas anteriores hablamos de Martín Lutero. Y fue hasta entonces, allá por el 1730, donde la Biblia empezó a llegar a más manos, poco a poco. Imagínense, 1730, es hace poco. Esta Biblia solo estaba escondida en manos de unos cuantos. Pero esta preciosa Biblia, aunque muchos la han querido destruir, quemar, hacer cualquier cosa con ella, ha sobrevivido. Mis amados, qué importantes datos. No sobrevivió porque hubieran edificios. No sobrevivió porque hubiera dinero. No sobrevivió porque existieran editoriales. Por ejemplo, la primera imprenta que empezó a reproducir la Biblia fue allá por el año 1528-29 por ahí. Hasta entonces empezó esta Biblia a ser reproducida. Este precioso libro ha sobrevivido a tantas cosas, pero porque este mensaje es fiel y verdadero. Mis amados, y gracias a esa fidelidad de esta palabra, hoy usted y yo podemos abrir el Nuevo Testamento y leer las mismas buenas noticias que transformaron la vida de miles de discípulos en tiempos de Jesús. Nosotros aquí descubrimos un hecho verdaderamente extraordinario. Durante casi 20 años el cristianismo
o más de 20 años, creció sin tener un Nuevo Testamento escrito, únicamente en sus labios. El Evangelio, como ya lo dije, viajaba de boca en boca oralmente, de ciudad en ciudad, de corazón en corazón. Los apóstoles predicaban con autoridad. Aquellos que habían visto al Señor resucitado. Las iglesias nacían en diferentes regiones del Imperio Romano. Y miles de personas, oiga bien, entregaban su vida a Cristo, porque habían escuchado el testimonio de hombres que caminaron junto a Él. Oiga, la fe cristiana no dependía todavía de un libro, sino de un mensaje vivido que transformaba la vida de quienes lo habían escuchado. Pero, mis amados, conforme fueron pasando los años, apareció un problema que nadie podía ignorar. Los apóstoles comenzaron a morir. Santiago fue ejecutado. Pedro terminaría muriendo también. Mis amados, por manos de los romanos, este gran hombre, poco a poco estaba desapareciendo aquella generación que había visto con sus propios ojos los milagros de Jesús. Aquella generación que había escuchado la voz del Maestro. Aquella generación que había sido testiga de la resurrección de Jesús. Entonces la iglesia comprendió que enfrentaba uno de los desafíos más importantes de toda la historia. Y se hicieron una pregunta: ¿cómo preservar intacto el verdadero mensaje de Jesucristo para las generaciones que todavía no han nacido? Aquella decisión no afectaría únicamente a las iglesias de ese momento. Marcaría el rumbo del cristianismo durante los siguientes 2000 años que estamos viviendo. Cuando comenzaron a aparecer muchos libros sobre Jesús, aquí ocurre algo que sorprende a casi todo el mundo. Muchas personas piensan que únicamente existieron los 4 evangelios que conocemos hoy. Mas, sin embargo, la historia, oiga bien, nos muestra un panorama mucho, pero mucho más amplio. Conforme el cristianismo fue creciendo, comenzaron a circular diferentes escritos. Algunos relataban hechos de la vida de Jesús. Otros afirmaban contener conversiones secretas que supuestamente el Señor había tenido con algunos discípulos, e incluso aparecieron libros que llevaban nombres muy conocidos, como el libro apócrifo de Tomás, de Felipe, el libro apócrifo de María Magdalena o de Judas. Para un creyente de aquella época, la situación no era sencilla. Oiga bien, no era sencilla. Cada cierto tiempo podía aparecer un nuevo documento asegurando que contenía enseñanzas de Jesús. Entonces nosotros imaginémonos lo siguiente, por un momento. Que usted viviera en el siglo II. Un viajero llega a la congregación donde usted se reúne y coloca sobre su mesa un rollo diciendo: aquí está
un nuevo evangelio. Asegura que fue escrito por un apóstol y que contiene revelaciones desconocidas. ¿Qué haría usted? ¿Lo aceptaría inmediatamente solo porque lleva el nombre de un personaje famoso? ¿O tendría que comprobar primero si realmente representa la enseñanza que los apóstoles predicaron desde el principio? Sí, precisamente esa fue la enorme responsabilidad que enfrentó la iglesia primitiva. Ahí nosotros vamos llegando al punto de los 4 grandes filtros. Hay muchos más, pero quisiera mencionar 4 de los más grandes filtros. La iglesia comenzó a hacerse preguntas muy sencillas, pero de una profundidad extraordinaria. La primera era si aquel escrito estaba realmente relacionado con un apóstol o con alguno de sus colaboradores cercanos. No bastaba solamente que llevara el nombre de un personaje, de Pedro, de Tomás, en la portada. Era necesario demostrar que ese documento provenía verdaderamente del círculo apostólico. Por ejemplo, Marcos era reconocido como compañero de Pedro y Lucas como compañero de Pablo. Esa relación daba confianza a las iglesias porque sabían que aquellos hombres habían recibido directamente la enseñanza apostólica. Esa era la primera. Que el escrito fuera de alguien muy cercano a Jesús. La segunda era igualmente importante. Ese libro había sido leído y aceptado por las diferentes iglesias desde los primeros años del cristianismo o acababa de aparecer repentinamente. Esa era la segunda. La tercera consistía en comprobar si su contenido estaba en armonía con el mensaje que las iglesias habían recibido desde el principio. Y la cuarta buscaba responder una pregunta muy práctica. Había edificado espiritualmente al pueblo de Dios durante generaciones. Esta era la cuarta. Y con el paso del tiempo, las respuestas fueron mostrando con claridad cuáles escritos conservaban fielmente las enseñanzas apostólicas. La iglesia no les otorgó autoridad, simplemente reconoció la autoridad que esos libros ya habían demostrado tener en la vida de las comunidades cristianas. No fue simplemente por aceptar así por así. Entonces llegamos a una de las preguntas que quisiera que nos contestáramos. ¿Por qué existen 27 libros en el Nuevo Testamento? 27 libros. La Biblia que usa la Iglesia Romana, con la que nosotros utilizamos. 27 libros. Esta es probablemente una de las preguntas que más veces se hacen los creyentes. ¿Por qué exactamente 27 libros y no 28, 30 o 40? La respuesta no se encuentra en una decisión así como improvisada,
ni en una votación realizada por una sola reunión. Fue el resultado de un proceso de reconocimiento que tomó tiempo. A aquellos 27 escritos para que fueran los que la generación cristiana de ese tiempo demostrasen que conservaban fielmente el testimonio apostólico. Fueron estos 27 libros que demostraron que venían del círculo cercano de los apóstoles y de Jesús. Ahí está la palabra. Aquí aparece un dato realmente sorprendente. Oiga bien. Cuando hoy una persona compra una Biblia evangélica, una Biblia católica, aunque no existe Biblia católica ni evangélica, solamente existen los cánones, canon cristiano, canon alejandrino, canon palestinense, o canon largo o canon corto. Mis amados, hay algunos libros que la Biblia que usa la Iglesia romana tiene de más. En otra ocasión voy a hablar al respecto. Mis amados, aquí ocurre algo extraordinario. Las 3 traducciones cristianas presentan exactamente los mismos 27 libros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todas las epístolas, el libro histórico de Hechos, el libro de Apocalipsis, cartas, epístolas generales, también conocidas también como epístolas católicas. Católica significa universal o epístolas universales. Entonces, quiero, hermanos, ahora nosotros compramos una Biblia en pocos minutos. Podemos descargarla nosotros gratuitamente en nuestro teléfono. Leerla desde cualquier parte del mundo e incluso escucharla cuando conducimos. Estamos tan acostumbrados a tener acceso a las escrituras que fácilmente muchas veces nos olvidamos que hubo un tiempo en que cada copia debía de escribirse completamente a mano. El proceso de eso. ¿Cuántas vidas tuvieron que morir para que esta Biblia estuviese en nuestras manos? No existían imprentas. No existía una máquina capaz de reproducir cientos de ejemplares. Cada letra debía de copiarse cuidadosamente. Cada palabra requería tiempo. Cuando los primeros cristianos escribían con una pluma. Era como tipo el tile que le llamamos nosotros de la leña, ¿verdad? Hacían una tinta y con una pluma escribían. Pero cuando escribían el nombre de Dios, cambiaban de tinta y también cambiaban de pluma. Y si una letra la escribían mal, nuevamente escribían todo el documento. Oiga bien. Si usted lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces encontramos que el enemigo quiso destruir el mensaje prometido? En el Nuevo Testamento, cuando nace Jesús y dice que aquellos sabios vinieron del oriente, dice que Herodes quiso matar a Jesús. Qué importantes datos. Pero el enemigo siempre quiso destruir a Jesús, destruir esta palabra, pero nunca ha podido, porque esta palabra, como dijo alguien,
Murió Judas, murió Teudas y todo se terminó. Pero si esto es de los hombres, se va a terminar también. Pero si esto es de Dios, nadie lo va a detener. Entonces el apóstol Pablo escribió allá en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo no dijo que una parte era inspirada y la otra no. No dijo que algunas páginas tenían más valor que otras. Pablo declaró que toda la escritura es un regalo de Dios para transformar nuestra vida. Mis amados, luego, en las escuelas críticas de hoy, encontramos algunos errores de copia. Quisiera hablar un poco de eso. Este es uno de los temas que más dudas despierta. Algunas personas escuchan la expresión errores de copia y llegan inmediatamente a la conclusión de que la Biblia fue alterada. Pero la realidad es muy diferente. Pensemos en algo sencillo. Si 100 personas copian a mano el mismo documento, es normal que aparezcan pequeñas diferencias de ortografía. Una palabra repetida o una línea omitida por descuido. Eso ocurre con cualquier texto copiado manualmente. Lo extraordinario es que el Nuevo Testamento cuenta con miles de manuscritos procedentes de diferentes lugares, de épocas, y precisamente esa abundancia permite comparar cada copia y construir con precisión el texto más antiguo. Por eso a los estudiantes de teología les enseño que es importante que estudiemos las diferentes familias textuales. Porque muchas veces nosotros tenemos una Biblia en la casa, tenemos una Reina Valera, tenemos una Arcoíris, tenemos una Scofield, tenemos una Thompson, tenemos una MacArthur, un ejemplo. Todas son Reina Valeras, todas descienden, esta es la Reina Valera y todas descienden de acá. Pero cuando hablamos de diferentes familias textuales, estamos hablando diferentes fuentes, no de la misma. Es importante que nosotros estudiemos la palabra. Hagamos la verdadera exégesis de la palabra. La palabra del Señor no es filosofía. No es para que usted pueda filosofar y diga, yo pienso así. Es que así es porque yo pienso así. No. Tenemos que nosotros leer la palabra y ver por qué fue escrito ese texto. ¿Cuál fue el propósito del texto? ¿A dónde fue escrito el texto? Encuentro en Isaías, por ejemplo, un texto poderoso que dice Isaías 48. Dice Isaías, ¿cómo es que dice? Sécase la hierba, marchítese la flor, dice. Mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esa es la palabra del Señor. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero más la palabra de Dios permanece para siempre. Lo impresionante o los imperios impresionantes pasaron. Los reyes murieron, las civilizaciones desaparecieron, pero la palabra del Señor continúa anunciando hasta nuestros días. Y un estudiante me preguntaba lo siguiente: mire, pastor, ¿y cómo leo?
¿Cómo leo el Nuevo Testamento? Yo le digo, léalo de dos maneras. Pastoralmente, oiga bien, pastoralmente, yo lo recomiendo que usted lo lea de Mateo a Génesis. Pero académicamente, como fue escrito, le recomiendo léalo en forma, en orden de escritura. Y como ya lo mencioné, el primer libro o primera epístola escrita del Nuevo Testamento fue la primera epístola a los tesalonicenses. Si usted ocupa ese libro, me escribe en privado y yo se lo comparto. Mis amados, hay otra pregunta que algunos me han hecho. Mire, maestro, ¿y por qué darle énfasis al Antiguo Testamento si eso es de la ley? No, porque el Antiguo Testamento está prometiendo, está haciendo una promesa de Jesucristo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos leyes morales y de diferentes cosas importantes que nosotros podemos tomar del Antiguo Testamento. En otras palabras, el Antiguo Testamento ve hacia adelante, al centro que es Cristo Jesús. Nacimiento de Jesús en los evangelios. Los libros, las cartas después del Nuevo Testamento, después de los evangelios, miran hacia atrás, al centro. El centro es Cristo. Siempre el centro tiene que ser Cristo. En Génesis nosotros encontramos la promesa. Oiga bien. En los evangelios nosotros encontramos el Salvador prometido. En Hechos nosotros contemplamos el nacimiento de la iglesia. En las cartas aprendemos cómo vivir la fe. En Apocalipsis nosotros encontramos o contemplamos el triunfo definitivo del Cordero. Jesús mismo lo declaró ese triunfo. Y dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas dan testimonio de mí. Que escudriñemos las Escrituras, porque ellas, dice Jesús, dan testimonio de mí. Así que si usted quiere encontrar palabras de Jesús, lea la Biblia. Métase en la palabra del Señor. Aquellas palabras se requerían inicialmente del Antiguo Testamento. Estaban viendo hacia adelante. Y el centro, como ya lo mencioné, es Cristo Jesús. Mas sin embargo, estas palabras nos enseñan un principio que sigue siendo válido. Toda la Escritura apunta fielmente hacia Jesucristo. Cuando nosotros perdemos de vista a Cristo, dejamos de comprender el verdadero propósito de la Biblia. Y cierro diciendo lo siguiente. Permítame terminar con una reflexión importante. Después de recorrer casi 2000 años, imagínense, Cristo murió allá por el año 30 o 33, ya pasaron más de 1993 o 97 años, 1997 aproximadamente. Sí. Después de recorrer ese tiempo, la historia nos sigue recordando que el mayor milagro es que esta palabra sigue intacta. Este libro ha sido el libro más vendido de la historia. Este libro ha sido el libro más quemado de la historia. Este libro ha sido el libro más destruido de la historia. Otra de las cosas que quiero mencionar: este libro es el libro más barato de la historia. No por su contenido, sino por el amor, porque aquellos hombres y mujeres aman que esta palabra llegue a sus manos.
Y este precioso ministerio al cual oramos y nosotros anunciamos diariamente, Ministerio Gedeones Internacionales, Dios les bendiga. Miles de millones de libros se reparten día con día en las escuelas, en los hospitales, centros penales, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y diferentes instituciones. Se reparten miles y millones diariamente, gratuitamente. Este precioso libro que costó tanto, ahora está al acceso. Concluyo diciendo lo siguiente: en esta hora, haga una revisión en su casa. ¿Cuántas Biblias tengo? ¿Cuántas Biblias tengo en mi casa? Pero ¿será que esa Biblia está únicamente como un adorno o un papel más? ¿O en realidad estamos viviendo y que esa palabra esté en nuestro corazón? Mis amados, el mensaje tiene que llegar a su corazón, porque de muy poco sirve admirar la historia de este precioso libro, este libro más extraordinario del mundo, si nunca nosotros permitimos que Dios, el Dios de ese libro, transforme nuestra vida. Y quiero terminar con una palabra del apóstol Pedro que resume, oiga bien, perfectamente todo este recorrido histórico que hemos hecho en esta oportunidad. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra porque el Evangelio nos ha sido anunciado. Eso dijo el apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 1, versículo 25. 2000 años después aproximadamente, esa afirmación sigue siendo verdad. Las civilizaciones enteras han desaparecido, los imperios, los poderes han caído y los grandes personajes de la historia han quedado en el pasado. Pero la palabra de Dios continúa viva, anunciando, oiga bien, anunciando que Cristo todavía salva. Oiga bien, esa palabra continúa viva, anunciando el mismo Evangelio y llevando esperanza a quienes abren su corazón para escuchar la voz de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en su programa El Faro de Alejandría. Que el Señor le bendiga y recuerde, la Biblia no fue preservada solamente para ser admirada, fue preservada para ser leída, obedecida y vivida. Una vez más, su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de acá en Lolotique de la Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas de El Salvador. Un privilegio, que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.